mañana, 31 minutos. El secretario de Finanzas, Ahmed Ramos, en cabina. El tema, la ley del ISET. Se han comentado muchas cosas. De hecho, hoy por la mañana temprano escuchábamos al gobernador decir que estaba en quiebra el ISET, que fue una decisión dolorosa, pero responsable la que se tomaba con esta propuesta, con esta iniciativa que hoy es ley sobre el asunto del ISET. Y bueno, hacía una serie de reflexiones. Hemos tenido en los últimos días también aquí en BT a distintos funcionarios explicando los alcances de la ley y los beneficios. Sin embargo, Ahmed, hay algunos cuestionamientos en la mesa que creo que valen la pena que tengan respuesta, y qué mejor que tú para que así sea. Fíjate que yo quisiera empezar preguntando, ¿en qué condiciones recibieron el ISET en 2012? ¿Cuál era la situación en ese momento? ¿Diferente a la de el 2015, por ejemplo? Bueno, total y absolutamente diferente a como estamos hoy. Yo diría que en el 2012 estaba una ley que estuvo vigente hasta hace unos cuantos días. Era una ley que databa de 30 años y que obviamente, bueno, pues cuando se había formulado la misma, había obedecido a criterios de aquel entonces. Veíamos nosotros en esa ley que se generaba una cierta circunstancia que obedecía incluso hasta la expectativa de vida que tenía la gente en aquel entonces. La expectativa de vida era mucho menor y eso hacía que se dieran pocos años de servicio para poder aspirar a jubilarte y a pensionarte. La gente podía hacerlo con pocos años de servicio a una edad muy temprana. Las condiciones en el mundo, la tecnología han modificado muchísimo esto, han cambiado y esta esperanza de vida ha ido creciendo mucho. Ese es uno de los factores que complicaban muchísimo la situación del entonces ISET y en general, diría yo, de todos los organismos que están abocados a esas tareas. Que no se actualizó, eso es un dato que lo han dado, pero en 2012, ¿cómo recibieron al instituto? ¿Ya estaba quebrado, ya estaba tronado, ya presentaba déficit? Está total y absolutamente quebrado y no tenía ningún fondo. Lo recibieron sin fondos. No había fondos. Se hablaba de un fideicomiso de 460 millones de pesos. Que estaba en el gobierno de Andrés Granier. ¿Ustedes no encontraron ese fideicomiso? Hubo algún recurso que solicitaron finalmente a la Federación en los últimos días del 2012 y ese recurso lo mandaron hacia la Secretaría de Finanzas, pero no era algo que fuera etiquetado. Realmente el gobierno tuvo que empezar a subsidiando a los compromisos que existían en la institución desde el primer momento. Y es un subsidio que por la misma obsolescencia de la ley y por lo prematuro que se puede alcanzar o se puede alcanzar la jubilación, te iba aumentando el problema gradualmente. No era un subsidio que estuviera fijo, sino es un subsidio que viene creciendo año con año y que de dejarlo seguir en ese mismo contexto hubiera generado un gran quebranto a las finanzas del estado de Tabasco. Ahora, ¿qué hay de cierto de este fideicomiso de 460 millones de pesos? ¿Existió? ¿Tienen registro ustedes de que existió? Justificaron en su momento, en la anterior administración, que le prestaron dinero a los trabajadores, pero también dicen que los trabajadores le regresaron el dinero. ¿Desaparecieron 460 millones, Ahmed? Pues los fondos de los que se ha hecho referencia no los encontramos nosotros al inicio de la administración. Yo no estaba ahí en esta dependencia, pero la información que yo tuve en la Secretaría Técnica es que los fondos habían desaparecido. Pero sí existían estos 460 millones. Ese recurso se tuvo y se le dio, como a muchas otras cosas, un destino incierto. La anterior administración, te refieres a la anterior administración que fue el que le dio el destino incierto. Ahora, en cuanto
a lo que encontraron, me dices un instituto quebrado con problemas, así lo recibieron en 2012, ¿presentaron ustedes las denuncias correspondientes contra Hilda Santos, hoy diputada del Verde, antes directora del ICET? Bueno, se hicieron denuncias en distintas áreas, en todos los casos en que se vieron quebrantos. Hubo en ese sentido cosas que siguen en curso hasta el día de hoy, y cada área fue de acuerdo a lo que había encontrado, generando la información suficiente para, a través de los mecanismos que existen en el Estado, háblese Contraloría, háblese en aquel entonces Procuraduría, generando los datos y la información para que se actuara en consecuencia. ¿Qué sabes del caso? ¿Se procedió contra Hilda Santos en este caso? ¿Hay denuncias que siguen su curso, que se están investigando todavía en estos momentos? ¿O ya hubo carpetazo y no va a haber mayor responsabilidad? Porque bueno, estamos hablando que de entrada se desaparecieron 460 millones de pesos. Se han venido avanzando, se han venido integrando los elementos por las áreas correspondientes. Yo no hablaría de carpetazos en ningún caso. Hay muchas veces que hay circunstancias que se van dando de manera superviniente, y eso viene a engrosar los expedientes pues que se han ido realizando. Es ahí pues donde la actual administración empieza con una primera decisión, que es no permitir que los quebrantos que encontramos hicieran mella en el funcionamiento del gobierno del Estado, así como en las demás entes que componen al gobierno. Debemos recordar que esta institución no solo tiene una participación con las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, sino que también tiene que ver con el Poder Legislativo, con la Cámara de Diputados y con los 17 municipios. En todos los casos, de acuerdo a los análisis que se fueron realizando y a las obligaciones que se iban generando, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, iba correspondiendo a los apoyos que eran requeridos y necesarios para empezar a impulsar esto. Hay que destacar que las cuotas se siguieron recibiendo, el gobierno puso la parte que le correspondía conforme a la ley, y esto empezó a dar la opción de empezar a nivelar las circunstancias sin que hubiera un abandono de las tareas a las que había obligación por parte del Estado. Es esto precisamente lo que genera un mayor compromiso de buscar opciones y oportunidades para garantizar de mejor manera a los trabajadores del Estado una institución que esté a la altura de las necesidades en distintos frentes, no solo en el aspecto médico, sino también en la real oportunidad de contar con pensiones, con jubilaciones adecuadas a los tiempos que estamos viviendo. Diría yo que estos 3 años de la actual administración han servido para tocar fondo y empezar a ver las alternativas que nos permitan proyectar mejores circunstancias en beneficio de la clase trabajadora. Algunas voces, Ahmed, han dicho que se tardaron mucho, 3 años para presentar una propuesta de solución. ¿Me respondes después de la pausa? Con todo gusto. Volvemos. ¿Has pensado cómo te ves por dentro? En el Centro de Diagnóstico Médico Seracom contamos